mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Hoy miércoles, mediados de semana, hoy 18 de marzo de este 2026. Espero que quede con nosotros a lo largo de esta transmisión, por supuesto, a través de la señal de W Radio. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y le estaré acompañando desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana, tiempo suficiente para compartirle los detalles de la información generada en el estado de Querétaro en las últimas horas. Quédese con nosotros, arrancamos como todos los días con un rápido resumen de lo que le estaremos compartiendo en esta jornada en Así las Cosas Querétaro. Los diputados de Morena el día de ayer presentaron una nueva iniciativa para reformar la ley de aguas en el estado de Querétaro. Entre algunas cosas, proponen garantizar como mínimo 100,000 litros de agua por persona y la creación de un Consejo Ciudadano del Agua. No a las concesiones privadas del servicio de agua potable, para que el servicio público de uso doméstico no sea operado bajo un esquema de negocio. No al batán. La diputada Andrea Tobar el día de ayer habló sobre la reforma judicial, esta que sigue atorada ahí en el Congreso local, y dice que sí o sí tendrá que ser aprobada el próximo 27 de marzo. Detalló que todavía tienen algunas mesas de diálogo, algunas mesas de trabajo para poder seguir avanzando en este tema que ya tiene prácticamente un año trabado en el Congreso local. Pues disposición hay, porque recordemos que necesitamos 17 votos. Ni Morena los tiene, ni el PAN los tiene, tenemos que trabajar. Feminismo para Todas MX se presentó una denuncia formal. Finalmente esta denuncia que esperaban que llegara, pues tuvieron que empujarla desde la colectiva, y esta denuncia es en contra del varón agresor de una menor de edad durante la marcha del 8M. La denuncia la interpusieron en la Fiscalía número 4 y se presentó por delitos como acoso sexual, lesión calificada y violencia de género. Sin embargo, nosotras tenemos el conocimiento que la Fiscalía pudo iniciar por voluntad misma y en cuanto a sus obligaciones, esa denuncia y no lo hizo. Por lo tanto, nosotras nos vimos el día de hoy en la necesidad. En otras cosas, en información de carácter municipal, la obra Peñuelas registra un avance de apenas el 35%. Mire, yo digo que es apenas el 35%, aunque el presidente dice ya el 35%. Creo que entendemos la diferencia entre el apenas y el ya. Entonces dice el presidente que pues que sí la van a terminar, que sí o sí quedará terminada para finales del mes de junio. Para la fecha de finalización de la obra total, 100%, que quede ya perfectamente bonita y lista para todas las acciones que hemos identificado para esta zona, estaríamos hablando de finales de junio, inicios de julio. Anuncian también una inversión de al menos 16 millones de pesos para mejorar la movilidad peatonal y ciclista en Avenida Tecnológico. Esto también es un trabajo municipal y los trabajos de intervención comenzarán, dicen, esta misma semana. Todas las banquetas de ambas aceras, lo que estamos buscando es, hay banquetas que por el paso del tiempo con el pavimento, pues se han perdido la parte de la guarnición, y eso es lo que genera que de repente los coches pues puedan subirse más fácil a la banqueta. Entonces lo que queremos es recuperar eso, también vamos a repavimentar. Este fin de semana, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, subió una fotografía a sus redes sociales en donde aparecía con el senador Ricardo Anaya y con Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora, y un colaborador muy cercano del gobernador. Y dice el gobernador que esta reunión fue a propósito de mostrarle al pues coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Senado de la República, esta famosa ley Curi que establece la restricción de celulares y redes sociales en menores de edad. Dice que el propósito de esta reunión fue justo a propósito de la ley Curi, aunque claro, hay otras lecturas. José Guerrero, ustedes saben que Chepe para mí es una persona muy cercana a un servidor, a quien yo estimo mucho, y estuvimos platicando con él temas de Corregidora. Yo tuve una reunión antes con Chepe
y le pedí que me acompañara a la reunión con el coordinador. Y bueno, de otras informaciones de carácter local, el día de ayer estuvo en Querétaro el responsable de la promoción de la beca Rita Cetina. Sigue abierta la convocatoria para que padres y madres de familia puedan registrar a sus hijos e hijas de nivel primaria a esta beca, la Rita Cetina. El periodo de inscripción concluye pasado mañana. No es cierto, mañana 19 de marzo. Y que de los últimos rincones de nuestro estado pueda llegar esta información para que se inscriban en la página de Rita, www.becaritacetina.gov.mx y tengan este apoyo. En la información de carácter. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Son las 8 de la mañana con 15 minutos ya en el tiempo del centro de la República Mexicana y le agradezco mucho, como todos los miércoles, que estén aquí puestos y dispuestos. Yo sé que dentro de sus agendas hacen un enorme esfuerzo por estar aquí con nosotros esta mañana. Enrique Correa Sada, ¿cómo estás, mi querido Quique? Buenos días. Buenos días, mi estimada Clau, qué gusto saludarte y por supuesto saludar a todo tu auditorio y también a mi compañero Eric. Un gusto aquí saludarlos como cada miércoles. Muchísimas gracias, mi querido Enrique. Eric Silva, diputado local de Morena. ¿Cómo estás, mi querido Eric? Querida Claudia, muy bien. Ahora sí que como todos los miércoles, un gusto aquí. También saludar aquí a mi compañero Enrique, diputado. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, pues hoy es un miércoles en el que seguramente tendremos algunas batallas en el mejor sentido de la palabra, es decir, hablaremos de esta reforma electoral, el famoso Plan B que desde la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa mediática, y lo digo así, y durante el arranque de este noticiario yo decía, a ver, dicen coloquialmente que por las buenas todo, ¿no? En este primer arranque, en este primer saque que hizo la presidenta con el Plan A, en el que fue prácticamente sola, es decir, Morena no tuvo el apoyo del Verde Ecologista ni del Partido del Trabajo, y entonces es cuando revira la presidenta y dice, no hay Plan A, bueno, pues vámonos con el Plan B, y entonces este Plan B que está proponiendo como un recorte importante a los presupuestos tanto de los congresos locales, ayuntamientos y a los soples que también ha anunciado. Se terminan los privilegios, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyendo a las cúpulas de los partidos. Y yo en algún momento le preguntaba aquí a un integrante de Morena, a Sinue Piedrahil, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, yo le decía, y esto quiero ponerlo como una base inicial para discutir la reforma, este planteamiento desde el plan B de la reforma electoral. ¿No es un balazo en el pie, mi querido Eric, para Morena, por ejemplo, en el caso del financiamiento, el caso de, justo lo que está tratando la presidenta de disminuir, que son los privilegios para los partidos políticos? Porque Morena también tiene sus privilegios, ¿no? Bueno, a ver, claramente como todo partido político, ahora sí que con base en la votación que se obtiene y el número de representantes que se tiene, es como un partido pues realmente se posiciona, ya sea en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y con base en eso también se distribuye el presupuesto. Uh-huh. Pero bueno, a ver, en ese sentido lo podríamos manejar, tal vez se podría decir coloquialmente que pues sí es un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque pues actualmente Morena es el partido que estaría, digamos, en el número 1, que con base en los números que estábamos viendo incluso la semana pasada, claro, pues es quien más presupuesto está recibiendo, ¿no? 18,000 millones de pesos, decíamos, menos, ¿no? Un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad aquí? Bueno, independientemente de si es el partido oficial, si es el partido que está en el poder, si es lo que sea, pues yo creo que sí habla incluso todavía de un acto más congruente, ¿no? En el sentido de decir, bueno, aunque tal vez esto no me favorezca del todo a mí por un tema de un recorte, pero es necesario empezar a gastar un poco menos de dinero en el tema de los partidos políticos. Creo yo que independientemente de si tú te ves afectado o no, directa o indirectamente, pues uno debe de estar del lado de darle un mejor uso a ese recurso, ¿no? Y yo siento que
que pues un partido político puede funcionar y puede operar bastante bien, pues con un presupuesto moderado, no con un presupuesto a lo mejor tan alto. Yo siento que no es tan necesario que un partido tenga verdaderamente esas bolsas de dinero que se está teniendo en este momento. Y bueno, y en el tema pues de lo que mencionaba, ¿no? De los organismos como lo que es el INE, son los OPLES y todo eso, lo que yo entiendo de esta reforma es que lo que ella viene o lo que ella plantea es recortar el tema de los privilegios, es decir, quitar a lo mejor esos sueldos tan onerosos que se están teniendo por parte de los consejeros electorales, quitar ese tipo de, pues, de los retiros, las pensiones con las que se están yendo estos funcionarios una vez que concluyen su periodo. Entonces, creo yo que siempre y cuando dejes o se esté cubriendo la bolsa necesaria para poder llevar a cabo las funciones, pues ya todo lo demás, pues ahora sí que puede caber en la justa medianía, ¿no? Como lo decía el expresidente Andrés Manuel. Y bueno, de ahí se deriva precisamente esta cuestión de decir, bueno, a ver, hay ayuntamientos que incluso tienen más de un síndico, tienen 2 síndicos, ¿no? Por ejemplo, digo, no es el caso tal vez de Querétaro, pero sí hay ayuntamientos en el país que el número de regidores es excesivo, que son órganos desconcentrados de un gobierno municipal, pero que sí exigen un gasto altísimo, ¿no? Y que cada uno de los regidores cuesta mucho. Entonces, creo yo que la presidenta, en el fondo, independientemente de dónde lo haga o cómo o cuál sea la ruta, lo que ella plantea en estas 2 reformas, pues es el tema de un recorte, ¿no? De una austeridad, es el tema de poder quitar esos grandes privilegios que se tienen a las grandes clases políticas, a las cúpulas, que es lo que pues no toda la vida hemos visto, y bueno, lo que ella pretende es generar esa reducción para poder implementar ese dinero ¿en quién? En la gente, esa es la realidad. Entonces, pues sea un balazo en el pie o no, yo creo que la presidenta entiende que eso pues tiene que ser así, ¿no? A ver, y que no vale, ¿no? Yo quisiera entrarle al tema. Yo creo que hay que dividir este tema en 3. El primero es, hay que entrar al fondo del asunto, es por qué la presidenta quiere hacer esta iniciativa. Ajá. Porque con esta ley electoral y con estas condiciones, ella obtuvo 35 millones de votos. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo duda que esta modificación que está planteando es porque sabe que no tiene ni goza del beneficio popular para la próxima elección. Y yo creo que cuando tú quieres ser austero, pues por casa debes de empezar. Mira, Clau, la presidenta de la República a los mexicanos nos cuesta 190 millones de pesos mensuales, 2,300 millones de pesos cuesta la presidenta de este país cada año. ¿Quiere empezar a reducir gastos? Eso sí significaría reducir el gasto significativamente. Mira, ¿dónde quedaron los Jetas? ¿Dónde quedaron los Surus? Hoy la presidenta se mueve en camionetas machuchonas. ¿Dónde quedaron los vuelos comerciales para sus giras? Hoy se mueven aviones privados del ejército. Tan solo la oficina de la presidencia, que es la que le brinda los servicios a la presidenta de la República, no hace otra función más que brindarle servicios a la presidencia de la República, a la presidenta de la República, cuesta 800 millones de pesos anuales a los mexicanos. Es increíble que hoy la presidenta tenga la desfachatez de presentarse y querer decir que reduzcan todos sus presupuestos sin iniciar en casa. Porque es evidente, la presidenta le quiere reducir el gasto a los partidos políticos para mermarlos en su capacidad operativa, porque Morena se financia desde el gobierno, se financia desde los programas sociales. Y yo estoy de acuerdo en que reduzcamos todos los gastos onerosos y que no son necesarios. Estoy de acuerdo en reducir los cabildos, los ayuntamientos. Estoy de acuerdo que todos los congresos del país tengan un presupuesto moderado, acorde a las necesidades y acorde a nuestra sociedad. Pero me parece que es un despropósito lo que hoy está sucediendo. Y todavía mucho más grave, Clau, es su propuesta de querer aparejar la revocación de mandato en la elección de 2027 y mucho mayor la necesidad de aparejar la elección de jueces y magistrados en el 2027. El tráfico electoral va a ser un fracaso de esta elección. ¿Por qué? Porque la presidenta sabe que si desincentiva la participación ciudadana,
quien va a ganar es el partido en el poder porque tiene la estructura más grande, que se llaman los programas sociales. Y entonces ellos van a ganar, con muy poquitos mexicanos votando, van a ganar las elecciones. Y eso es algo terrible. Lo que hoy está pasando en este país se llama el centralismo presidencial en un gobierno populista, donde pretende centrar el poder en una sola persona y disminuir al resto. Eso es lo que hoy está sucediendo y eso es algo muy delicado. Lo que no se han dado cuenta en Morena es que los ciudadanos ya despertaron. Ya estos momentos en el que Morena gozaba de una gran popularidad se acabó. Se acabó con el huachicol fiscal, se acabó con la barredora, se acabó con el asesinato y mala operación de la detención del Mencho, se acabó con la vinculación del presidente de Tequila al crimen organizado. Creo que no se han dado cuenta en el momento en el que están, o más bien mañosamente ya se están dando cuenta que perdieron el apoyo popular y ahora pretenden facciosamente, modificando la ley, quedarse con una mayoría en el Congreso y disminuir la capacidad operativa, porque mira, hoy es muy peligroso porque cada vez que le ponen a un plan una letra, es algo terrible. Cuando le pusieron el plan C a desmantelar y deshacer el Poder Judicial. Y entonces barrieron con todo. Barrieron con todo, para que no haya un Poder Judicial que les pueda poner un alto, y esa es la realidad. Y ahora van por el plan B, que es acabar con los poderes legislativos, que somos los únicos que tenemos la capacidad de hacer una crítica. Tú no vas a escuchar una crítica a la presidenta de un gobernador, porque depende de ella. Tú no vas a escuchar de la crítica de la presidenta de un órgano autónomo, porque depende de ella. Nosotros somos los únicos que podemos criticar y hoy pretenden disminuirnos, quitarnos recursos, quitarnos la oportunidad de poder salir a la calle para decir las verdades que están sucediendo en este país y lo riesgoso que es para la democracia. Y me queda claro, Eric no lo va a decir porque su próxima candidatura depende de ella. Y entonces no se va a atrever a voltear y decir que está mal lo que están haciendo. A ver, pero él sabe en el fondo que este plan tiene totalmente la intención de disminuir la capacidad democrática de este país. No, claro que no. A ver, yo creo que aquí tenemos que poner varias cosas en la mesa. Y digo, ya muy respetuosamente, ya escuché al diputado. Él plantea que, bueno, él sostiene que esto se hace porque se está perdiendo la popularidad, ¿no? Él dice que pues es porque Morena ya no tiene ese punch, que es porque Morena ya no tiene, pero pues bueno, eso ya lo veremos, ¿no? O sea, yo creo que no es esa la realidad. Yo creo que en este momento Morena no ha perdido absolutamente nada de popularidad. La presidenta es querida, la presidenta es respaldada por la ciudadanía. Y bueno, recordarle también aquí a nuestro amigo diputado que de las primeras cosas que hizo precisamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando entró a la presidencia fue bajarse el sueldo, fue quitar algunos de los privilegios, cosas que no han vuelto a subir, y cosas que la presidenta, por ejemplo, no se ha vuelto a subir el sueldo. La presidenta se quedó con ese sueldo. ¿Cuánto gana la presidenta? A ver, vamos a platicar arriba de 100,000 pesos. 134,000, vamos a platicarlo de real, fíjate. Bueno, yo le acabo de preguntar a la IA, ¿cuánto gana la presidenta? 130, pues sí, a ver, es una herramienta en la que todos podemos, porque luego dicen, es el invento del diputado. Pregúntale cuánto costaba el avión presidencial, pregúntale cuánto ganaba Calderón. Fíjate, yo le acabo de preguntar a la IA, mira, te lo voy a leer porque está súper interesante. ¿Cuánto nos cuesta? Yo le pregunté a la IA, ¿cuánto nos cuesta a los mexicanos la presidenta Claudia Sheinbaum al año? Ajá. Y la IA me dijo, hay 5 conceptos que debes que medir. El primero es su salario. Ella gana 134,000 pesos mensuales netos. Oye, espérame. Tenemos un presidente municipal aquí en Querétaro que gana prácticamente lo mismo, 134,000 pesos mensuales netos, más prestaciones. Eso se convierte en 260,000 pesos mensuales. Estás hablando que esto significa alrededor de 2,600,000 pesos anuales. La oficina de la presidencia cuesta 800 millones de pesos anuales. Más aparte, en aviones, giras y demás, la IA calcula que se gasta 500 millones de pesos. Seguridad, ayudantía y staff del que ya se extinguió el Estado Mayor Presidencial, pero que ahora lo hace la Sedena porque la presidenta necesita seguir teniendo seguridad,
lo calculó en alrededor de otros 500 millones de pesos. Pregúntaselo. Bajo eso mismo ya le pregunté cuánto ganaba Vicente Fox Sí, y cuánto está muy ganaba bien. Enrique Calderón. Que diga, Felipe Calderón. Enrique Calderón. Perdón, Felipe Calderón. Bueno, que fue una mezcla muy particular, Enrique dice Calderón. aquí que sueldo base oscilaba más de los 200,000 pesos mensuales y una pensión vitalicia que tenían de más de 205,000 pesos Claro. mensuales, las Está- cuales fue a ver, eliminada en el 2018 por el gobierno de Eric, Andrés Manuel López Estamos Obrador. hablando de hoy. Y Estamos hablando de hoy, no del más pasado. o menos aquí Hoy la presidenta de la Bueno, República entonces cuesta. no hablemos del pasado. No, claro que no. Bueno, Por a ver, eso los mexicanos votaron para acabar con esos privilegios. situación Nada es que más hoy- que hoy hablan de privilegios La situación que es ellos que hoy la sostienen. presidenta gasta mucho menos dinero, incluso a precios de hoy, de lo que gastaban Eso los no es gobiernos real. panistas y Eso los no es gobiernos real. panistas. Lo acaba de decir la IA. Eso no es real. Lo acaba de decir la IA. A ver, vámonos Estamos a- frente a un debate en el que la IA está participando activamente. Bueno, a ver, Es para que sea una fuente que no seamos nosotros, ¿no? Vamos a dejar de lado el tema de la IA. O sea, vamos a hablar. No digo, es una herramienta bastante útil. Bueno, es decir. y muy rápida, ¿no? Aquí Y tal que, vez y para- que te, para y que te bajarlo. suma conceptos, porque te ayuda a encontrar información diversa. ¿no? A ver, yo quiero poner sobre la mesa justo A ver. esto. A ver, estamos hablando de privilegios. Privilegios que la clase política ha tenido prácticamente todo el tiempo en este país, ¿no? Claro. O sea, si vamos al pasado, efectivamente, Felipe Calderón ganaba más de 200,000 pesos, Enrique Peña Nieto ganaba más de 200,000 pesos, y pensando en la valía del peso en ¿Netos aquellos o entonces, no, pues quién sabe. ¿Quién Es es? que- ¿Peña Nieto o Es que Felipe fíjate, Calderón? la presidenta ¿Cómo? gana. Ah, sí, hablabas del dinero, sí, perdón, sí. La presidenta gana 260,000 pesos brutos. Ok, O sea, a los más los mexicanos conceptos. nos cuesta 260,000 No, pesos se pagarle bajaron- su salario. Se bajaron el sueldo. Aquí dice neto al mes. A ver, pero quiero Bueno, regresar. es la pregunta, o sea, sí, no- claro, pero quiero regresar el punto a justo estos excesos que ha cometido el poder. Sí o sí, Claro. los hemos visto, ¿no? Y independientemente de los Y partidos hoy lo políticos. seguimos viendo. Y a lo que voy es justo eso. Si en estos momentos este plan B significaría efectivamente en lo real terminar con estos privilegios. Lo que plantea el plan B es eliminar los privilegios en las regidurías. En algunas ciudades, dice este documento, hay algunos ayuntamientos que pueden contar hasta con 28 regidurías, que me parece Hay que es un ayuntamientos, exceso. fíjate, Monterrey, es un por exceso. ejemplo. Guerrero, Acapulco tiene 32. No, bueno, ese es un exceso. Claro, nada más que el reto es que en esas excepciones del país meten a todo el país, hacen una narrativa de excesos y entonces se meten a mermar a todos los demás. Ese es el gran reto de lo que hace Morena. Tú volteas y dices, oye, el plan C, vamos contra el Poder Judicial porque no funciona la justicia en este país. Pues sí, no funciona, nada más que lo único que cambiaste es que ahora no funciona y funciona a tu favor. Ya. Que eso es de lo que es muy riesgoso, Claudio. A mí, esa es la parte que me parece muy injusta, que envuelven una verdad para adueñarse de esta narrativa, porque pues no son tarugos. Oye, lo cierto... Son mañosos. Lo cierto, Eric, es que la narrativa, justo hablando de narrativas, que está manejando la presidenta Claudia Sheinbaum, es en función de una propuesta que está avalada, urgida y necesitada por el pueblo, lo voy a entrecomillar, porque lo que dice la presidenta es que estos excesos han pegado directamente al beneficio ciudadano, es decir, que un funcionario gane más de 200,000 pesos en una condición que en este país se ha convertido en una condición general de carestía, pues es una grosería. Así lo manifiesta la presidenta. Nada más que quiénes son esos funcionarios que están ganando eso. Justo, es a lo que voy. La presidenta efectivamente habla en términos generales, pero engloba colegiados y habla de los ayuntamientos y habla de los congresos. Y aquí me quiero detener y que ustedes honestamente me digan, neta, ¿cuánto están ganando como diputados? Mira, fíjate, claro, yo a ver. quería entrar a O sea, ese tema. fíjate Fíjate nada más. entremos a la discusión. Hoy, No, fíjate sí, nada sí, más sí. para que te des una idea. Hoy un diputado local en Querétaro gana 56,000 pesos mensuales. Ok, ese es tu salario base. Ese es mi salario. Pero Ese aparte es- tienes tus prerrogativas. Sí, claro, a ver, se ¿No? tiene un salario base que son 57,000 pesos mensuales y aparte se tienen 2 dispersiones al mes de prerrogativas que oscilan entre los 100 y 120,000 pesos. Ok, entonces están Estamos recibiendo... hablando de 240,000 pesos mensuales más los 57,000. A ver, yo lo que creo Es una la nota. Oye, nada más a ver, creo que vale la pena, Eric, Yo que lo que creo es que hay que hablemos con diferenciar claridad. lo que es
el tema de la dieta y para qué funcionan las prerrogativas, porque creo que ahí sí, también coincido, tenemos que hacer una diferenciación de para qué es una cosa y para qué es la otra. Yo creo que el sueldo, o lo que le llamamos dieta, que son los 57,000 pesos prácticamente, pues básicamente eso sí es lo que es el sueldo, no es el salario, es lo que percibe como persona, como trabajador, como ahora sí que como un empleado más de Querétaro, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, el tema de las prerrogativas, esos son apoyos o ese es dinero que se entrega o que se da precisamente para poder llevar a cabo tu trabajo legislativo, punto número 1. Punto número 2, para que ese dinero se vea traducido en buenas acciones o que tú puedas apoyar en las tareas que tengas que llevar a cabo en tu distrito. Punto número 3, obviamente nosotros de cierta manera necesitamos pues tener un buen personal que nos pueda apoyar para poder realizar todas y cada una de las iniciativas. Yo acabo de presentar una iniciativa que no te voy a decir, pues salió carísima, tuvimos que contratar muchos especialistas, tuvimos que obviamente estar generando ese lobby, estar haciendo esos gastos. Ahora, ¿cuál es aquí la única diferencia? Y aquí sí es lo que yo quiero poner en la mesa. La pregunta es, ese recurso depende de si se vuelve bueno o malo en manos de quien esté. Claro, ¿Sí me lo explico? entiendo. Te lo voy a explicar. Por ejemplo, un servidor, y podemos hacerlo sin ningún problema. Yo te puedo explicar y te puedo decir exactamente dónde están cada peso de mis prerrogativas, porque yo salgo a mi distrito, porque yo apoyo a la gente, porque yo gasto ese recurso en las necesidades que algunas Eric, personas me vale la llegan pena a requerir. aclararlo, porque quiero decir algo. El recurso de las prerrogativas, Claudia, se comprueba. Sí. Justo les iba a preguntar, o sea, comprueban tiene reglas ese de operación. Okay, yo no lo puedo comprobar yéndome a Acapulco con mis cuates, ¿verdad? O sea, es un recurso que tienes que demostrar con trabajo, con resultados, con facturas, con cumpliendo los requisitos fiscales del SAT. Y entonces, este recurso es el que nos sirve a los diputados para ir a nuestro distrito y tener una casa de enlace, por ejemplo, una oficina en nuestro distrito. Pues, ¿con qué le pagas la renta? ¿Con qué pagas la gasolina para ir a visitar a los ciudadanos? ¿Con qué pagas la gasolina de tu equipo? ¿Con qué pagas la luz de tu oficina? ¿Con qué trabajas? Entonces, a mí me parece que... ¿Está bien gastado ese dinero entonces? Yo por creo eso que digo, sí. depende en manos de quién. Yo creo que en este Congreso sí. Cada uno de los comprueba. distritos, cada uno de los distritos de cada uno de los representantes populares deberían de pues tener esa rendir cuentas respecto de es ello. decir, a ver, es un diputado que ha venido, es un diputado que ayuda, es un diputado que sí apoya, es un diputado que sí hace gestiones, es un diputado que verdaderamente se pone a trabajar y cuando se le pide un apoyo, una ayuda, un algo, tiene la capacidad de hacerlo, sí lo hace, no lo hace. Yo creo que todo eso es lo que deberíamos de revisar, ¿no? Claro, ahí también, por ejemplo, entramos en el tema de ¿qué hacen los plurinominales con ese dinero si en teoría no tienen un distrito, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que sí hay muchos puntos debatibles y hay muchas cosas que se pueden revisar, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que la gente es la que tiene que hacer ese juicio y tiene que ver si verdaderamente cree que su diputado se está acabando ese dinero en lo que debe de ser. Fíjate, o en qué lo está utilizando. La presidenta presenta una tabla en la que parece ser, no lo dice, pero lo expresa así, como si cada diputado ganara ese dinero. Sí, claro, hace un tanteo anual. Es muy mañosa la forma en la que la presenta. Y dice, cada diputado cuesta esto como si lo ganáramos. Sí. Y la capacidad de sí difusión... Sí lo aclaró, Quique. En algún momento dijo, a ver, no estoy diciendo que cada diputado gane eso. Más bien, nos cuesta como impuesto, como salarios, nos cuesta eso al año. Sí lo aclaró la presidenta. Pero no es la nota que sacan los medios. Sí, claro, lo entiendo. Y ella lo sabía que así iba a ser. Claro. Entonces, pero quiero decirte que, por ejemplo, en el caso del Congreso de Querétaro, en este recurso están, por ejemplo, también los trabajadores jubilados y pensionados. Porque Querétaro es un estado muy ordenado. Cada poder tiene su recurso en su presupuesto, donde pagas tus trabajadores jubilados y pensionados, y entonces tú volteas y dices, oye, pagamos de ese presupuesto, de esos 17 millones de pesos que cuesta cada diputado a los queretanos al año, van trabajadores jubilados y pensionados, trabajadores actuales, mantenimiento del edificio, el trabajo legislativo y el sueldo de los diputados. Entonces, es un tema importante en el que no se explica qué contiene esos 17 millones de pesos. Y entonces pudiera parecer que gastamos un chorro de dinero, ¿no?
hay un chorro de dinero comprometido, hay un chorro de dinero que se requiere para que opere un poder legislativo, y esa es la parte en la que a mí me parece que en este país es donde estamos perdiendo, que es el hinchamiento de un poder al otro. Mira, la división de poderes se hizo con la idea de tener contrapesos y equilibrios para que no haya un poder que sea el absoluto y entonces los poderes absolutos corrompen absolutamente, un poco como este país hoy ya está. Los equilibrios de este país, es la verdad, a ver, seamos realistas. O sea, yo no lo digo yo, lo dice la gente, y ves la corrupción en las obras, y ves la corrupción en el Tren Maya, el tren interoceánico, Cárcamo, la Dos Bocas. Lo que quieren hacer del Batán. Sí, ahí está la corrupción, hay en todos lados, si quieren verlo de ese punto de vista. Yo creo que los mexicanos van a poder evaluar claramente quiénes son los corruptos y quiénes están llevando el dinero a manos llenas. Se los dejo a ellos, pero lo más triste de esto es que un poder sigue atacando a otro. Y eso, eliminar los contrapesos en este país, es lo que nos está llevando a tener un gobierno centralista donde existe una sola voz y donde eso hace perder la democracia en este país. Y perder la democracia nos da la oportunidad de que los mexicanos podamos elegir quién nos gobierna. Yo creo que los tres poderes tienen que entender a quién sirven y sirven al pueblo. Claro. Así de simple. Entonces aquí no hay como que, yo te pego a ti, yo no. A ver, todos tenemos que entender que servimos a una sola causa, que es que el pueblo de México. Se acabó. Así de simple. Y yo creo que independientemente de cuánto dinero sea, independientemente de si es mucho, es poco, yo creo que más bien el tema es dónde está ese dinero. Eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos y eso es a lo que tenemos que llegar y eso es a lo que tenemos que bajar a la realidad. Es decir, tal vez pudieran quitarnos a nosotros las prerrogativas, pudiera ser. Habrán diputados que digan, pues de todas maneras no se va a ver ningún cambio en sus distritos. ¿Sí me explico? Entiendo. Pero habremos diputados a los que tal vez sí, si nos quitan las prerrogativas, la gente va a decir, híjole, por primera vez, y como me lo han dicho varias personas, por primera vez en años, tenemos un diputado que sí apoya, un diputado que sí ayuda, un diputado que sí camina, un diputado que sí va. Entonces, creo yo que no es tanto, o el enojo de la gente tal vez no vendría tanto en el sentido de por qué le das tanto dinero, sino más bien el tema es en qué lo está usando. Creo que eso es lo que merecen los ciudadanos. Los ciudadanos merecen que si existe una bolsa de recursos verdaderamente se ponga a disposición de la ciudadanía, que se vea reflejado en verdaderos beneficios hacia la ciudadanía. Es decir, si en teoría, como ya dijo la presidenta, que pues sí, bien lo dice el diputado y tiene razón, o sea, lo que ella hizo fue una división del presupuesto total que cuesta un aparato legislativo aquí en Querétaro y lo divide entre el número de diputados y claro, sale una cantidad que pues de cierta estratosférica, ¿no? Y que bueno, y que la realidad sí es esa, o sea, nosotros no vemos esa cantidad de dinero, es decir, un diputado no claro, imagínense, si ganaran eso no vendrían a mi noticiario. Oye, además te quiero decir algo, fíjate, de los congresos locales con 25 diputados, somos el penúltimo con menor gasto. O sea, en la evaluación que presenta la presidenta, Querétaro no es el congreso que más cuesta, no somos un congreso oneroso, ostentoso, somos un congreso que es diría yo, asequible. Y que tal vez salimos un poco arriba en la tabla por el tema de, pues, lo que es la población, ¿no? Porque sí, Querétaro claro. En teoría, pues, sí es pequeño, ¿no? Digo, para 25 diputados, un estado que en teoría es pequeño. Por eso tal vez es que nos colocamos un poquito arriba en la tabla que presenta la presidenta. Pero regreso a lo mismo, o sea, más bien aquí el tema es ese. Cuidemos en dónde se está yendo el dinero. O sea, lo que la gente no quiere ver es los grandes políticos, las grandes cúpulas recibiendo toda esta cantidad de recursos y que no lo vea traducido en beneficios para ellos. Nosotros como diputados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer leyes que beneficien a los queretanos. Nosotros como diputados, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos esas prerrogativas, tenemos que impulsar nuestros distritos, tenemos que ver de qué manera apoyamos, de qué manera caminamos, de qué manera lo hacemos. Oye, y yo creo que es eso lo que la gente Eric, está no me va a buscando. dejar mentir, mira, el reclamo más importante de la gente cuando vas a la calle en campaña es que nunca solamente vienen cuando quieren que el nunca voto. regresa uno. Sí. Claro. Y entonces yo coincido con Eric, un peso que ganara o que recibiera un diputado que no regresa a su distrito a caminar, a trabajar, que no hace proyectos legislativos, que no está atento de las necesidades de su zona, pues es un robo. Pero quienes lo estamos desquitando, trabajando,
creo que a veces hasta puede ser poco para la cantidad de cosas que necesita tu zona, porque no es lo mismo la cantidad de recursos que pueda necesitar el quinto distrito de Querétaro, que es una zona muy urbana, de clase media, que a lo mejor el distrito de Eric, que es un distrito territorialmente grande, Y con más que recorrerlo, necesidades, claro. que con un mayor indicador de pobreza, porque pues tiene municipios desérticos, municipios con origen indígena, tiene muchos retos. O, por ejemplo, en mi caso, que pues tengo una zona rural muy grande, tengo una zona conurbada muy grande, y entonces esta es la parte en la que pues cada diputado presenta un reto distinto, y a mí me parece que esa es la parte que creo que en la que hay que concluir, es que... Y yo lo escucho al diputado y veo que es muy responsable, porque él dice mi distrito. Digo, aunque al final del día, como tal, él no está representando ese distrito, pero él dice, es mi distrito. Entonces, creo yo que ojalá todos los plurinominales, o bueno, todos los de representación proporcional, tuvieran esa sensibilidad de decir, bueno, yo me voy a enfocar en una cierta zona, aunque en teoría por ser plurinominal, pues tengo que atender a todo el estado, ¿no? Ahora, la diferencia de mí es que yo llegué bajo la fórmula que la presidenta quería poner en todo el país, y yo llegué por el número de votos que obtuve en mi distrito. Y justo para allá voy, porque esa es otra de las propuestas del plan B, ¿no? Que se mantiene del plan A. O sea, es decir, en el plan A, la presidenta de la República pues propone justo no disminuir los plurinominales, pero cambiar la manera en cómo están siendo elegidos. ¿Es correcto? Esto lo platicábamos ya la semana pasada, me parece, ¿no? Bueno, eso era parte del plan A. Ahorita en este momento en el plan B creo no que viene. ya no viene. Ya no viene. Ya no se tocan los plurinominales, ya no se toca el tema del el recorte al INE. El método de la selección, de que ahora, bueno, iban a sacar los que obtuvieran las mejores votaciones a uno. Eso ya no viene en este plan B. No, no viene. Este plan básicamente Pero en Querétaro sí está vigente. Este plan básico. Bueno, sí, aquí sí está vigente. Okay. El hecho de, bueno, hay una sola posición, no es como que. Bueno, pero a ver, pero explíquenme cómo es eso de una sola posición. Sí, bueno. Ahí te va. Yo la puedo explicar, creo que la viví muy bien. Yo estuve a punto de vivirla. Okay. Sí. Estamos muy cerrados. En Querétaro, el partido que más diputaciones plurinominales tiene, por acuerdo al resultado electoral, la segunda asignación de diputados pluri es el diputado que haya perdido con la menor diferencia del ganador. Ah, ok. O sea, si tú llegaste, o sea, si quien estaba compitiendo contigo, digamos, en el mismo distrito, tuvo 300 votos y tú tuviste 298, entonces te toca a ti. Así es. Ok, entiendo. O sea, fíjate, en el caso del PAN, eso ya está dado. Habíamos aquí. Dos opciones, ¿no? Yo, después de las resoluciones y todos los juicios que hubo para dirimir la elección, perdí por 18 votos. Ok. Pero, por ejemplo, Eric ganó con 98, ¿no? Sí, ¿no? 94, perdón. 94 votos. Entonces, ya. Leti, en la primera asignación, era la diputada de representación proporcional por este principio, porque había perdido con muy pocos votos y yo había perdido con 118. En el primer conteo. Okay. Y entonces cuando se hace el conteo bien, que revisa el tribunal las cuentas y dice, no, perdiste por 18, entonces dice, no, la asignación... Fue bajando. Y llegó un momento en el que aquí nuestro amigo Correa quedó con 18 votos contra 94, y entonces ahí es cuando él ocupa esta posición. Que es el principio que estaba planteando la presidenta de la República con la elección de plurinominales. Nada más que ella la planteaba para todos los plurinominales. ¿Y no sería correcto para todos los plurinominales? Yo creo que puede ser un buen camino. Yo digo que finalmente, para que se pongan a chambear, ¿no? Desde campaña. Yo creo que puede ser un buen camino, pero también creo, y esto lo digo porque creo que los mejores parlamentarios que ha tenido este país han emanado muchas veces de las figuras que están al interior de los partidos. Ok, entiendo. Yo creo que no todos los plurinominales deberían de ser ocupar este ese tipo cargo. De asignación. Okay. Sí creo que el 80-90% debería ser así, y un porcentaje emanar de los partidos, porque hay una parte importante de parlamentarios y gente experimentada en el interior del partido que hace mucho trabajo de investigación, de desarrollo de ideas,
que es muy bueno que vaya a las cámaras. Oye, Quique, pero ¿no sería oportuno? No lo sé, ya me estoy metiendo en una nueva iniciativa electoral, pero a ver, ¿no sería mejor que los partidos políticos propusieran estos grandes parlamentarios, estas figuras hasta intelectuales que están dentro de los partidos, que no conectan con la gente? Eso también hay que decirlo. O sea, hay muchas figuras que no necesariamente conectan con la gente, pero que le aportan a lo mejor beneficios intelectuales, de partido, teóricos, qué sé yo, a las cámaras. Pero ¿no sería mejor construir otro tipo de figura para que los pluris ocuparan otras personas? Yo creo que mixto puede funcionar, ¿eh? Yo creo que... Hagamos una iniciativa nosotros. Sí. Yo creo que siempre y cuando no desvirtuemos lo que viene siendo el trabajo para lo cual lo que fuiste elegido, claro. Entonces ahí es donde yo creo que cabe, o sí cabría cualquier posibilidad en ese sentido. Incluso yo hasta no lo vería mal, ¿no? Que tal vez un partido que pueda tener su mejor perfil, un buen cuadro, una persona que sea respetable, responsable y que haga bien el trabajo. Desgraciadamente, ¿qué es lo que hemos visto? Es muy complicado que esto se lleve a cabalidad, y yo creo que ante esa deficiencia que se tiene, yo creo que sí lo mejor es sal a la calle, escucha a la gente, está cercano al pueblo, y ya con eso gánate un espacio de representación para que verdaderamente lleves las necesidades de la gente. ¿Cómo vas a cambiar un país si no conoces o no sabes las problemáticas, ¿no? O sea, el principio de lograr un cambio, que es entender y reconocer cuáles son los verdaderos problemas que tú tienes para entonces empezar a generar un cambio. Yo, por ejemplo, no lo sé, digo, es una idea, no quiero... Para nuestra iniciativa. Es una idea para nuestra iniciativa. No quiero tocar fibras, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué tanto aporta o qué tanto abona, si es un perfil verdaderamente así valioso y todo, una Lili Téllez en el Senado? Digo, es pregunta, ¿no? Ok, entiendo. O sea, si lo que quieren es una persona... O Noroña. Si lo que quieren... ¿No? Si lo que quieren es una persona que digamos, de cierta manera tenga esa cercanía con la gente, que le genere empatía al partido político, que esto, pues me queda claro que hay perfiles que no. Bueno, Noroña al menos anda en territorio, ha venido aquí un montón de veces y así, ¿no? Pero a Lili no la conocen ni en su estado, entonces... Bueno, la conocen por la tele, bueno, se hizo famoso por la tele. Bueno, yo creo que ellos dos se hicieron muy famosos, ¿no? Pero a ver, voy a poner ejemplos, fíjate. Ajá. Morena hizo un proceso extraño, exótico, que pero yo dije que no quería tocar fibras sensibles. Por eso, no. O sea, yo tampoco voy a tocar fibras sensibles, pero no hubiera podido conservar su unidad si no le hubiera dado el Senado plurinominal a Adán Augusto. Okay. Si no le hubiera dado la Diputación plurinominal a Monreal. Y entonces los partidos necesitan herramientas para mantener a sus grupos. Y es una realidad política. Y que venga y te diga, no, eso no es verdad, pues es una realidad. La cohesión de un partido político se llama todos cabemos y todos podemos trabajar para construir un proyecto de nación. Eso hace Morena, eso hace el PAN, eso hace el movimiento... Por eso hace el Verde. Y entonces las diputaciones plurinominales tienen una herramienta para que haya personajes, que hay muchos muy valiosos, por ejemplo, en el caso del PAN, Ricardo Anaya. Puede no caerle bien a muchos de Morena, pero hoy es el referente crítico de oposición más importante de este país. Es la voz de referencia de la crítica a las propuestas de Morena. Y hasta de los mismos panistas aquí en Querétaro. Y es el único que tiene esta capacidad de tener esta referencia. Y entonces, pues a mí me parece que los plurinominales tienen estas funciones de ser estos contrapesos, y por eso yo estoy de acuerdo parcialmente en que todos los legisladores deberían ir a la calle. Ahora, no todos deben ir bajo el mismo formato. Ok, me entiendo. El origen de los plurinominales pues está basado en un sistema pues autoritarista, un sistema que acaparó el poder, y estamos hablando que los plurinominales nacieron en los 50, según entiendo. Que hoy más que nunca está vigente. Sí, claro. O sea, hoy más que nunca los necesitamos. Pero hay que recordar el origen, ¿no? Claro, o sea, recordar el origen de los plurinominales, y justo recordarle a los plurinominales por qué llegaron a los congresos, ¿no? Así es. Por eso es tan peligroso, y por eso
es tan violatorio de la Constitución la sobrerepresentación. Pero Porque esa los sobrerepresentación, Quique, perdóname que lo diga, pero ha existido todo el tiempo. Por eso. Incluso Acción Nacional tuvo A ver. representación por lo menos en 2 sexenios. Claro, ¿no? por eso es tan importante que lo cumplamos. Justo es a lo que voy, O sea, exacto. no importa, es que si tú lo hiciste, no lo hiciste. No A ver, tendríamos ningún inconveniente tendríamos que que llegara un hacerlo. Ricardo Anaya, por ejemplo. Pero que haga campaña, que salga con la gente. No puede venir de Atlanta y llegar a ser un plurinominal, o sea... Bueno, si no lo persiguiera el poder, porque aquí ese es el problema, porque aquí quien tiene el monopolio de la justicia persigue vamos a hablar a los... de ese, pero vamos a hablar de una Lili Telles, pues, que salga, que hagan campaña. Y yo no estoy de acuerdo, tal vez o sea, más bien, no es que no esté de acuerdo en eso, o sea, estoy de acuerdo en eso, que lleguen sus mejores perfiles, sí, adelante, pero que salgan, que se rocen con la gente, que hagan campaña, que les sufran, que les cueste, que salgan verdaderamente a sacar todas esas necesidades y que entonces lleguen con incluso puedo decirlo, llegarías con mayor respaldo y con mayor dignidad a esos espacios. Claro. Esa es la realidad y no estoy defendiendo a un Noroña, no estoy defendiendo a nadie, también que ellos salgan y que hagan campaña. Autoritario, así como lo están en haciendo un ahorita, país, por todo México. en un país donde la que lo fiscalía hagan. obedece intereses políticos, pues está muy complicado. Bueno, Es la podríamos realidad, entrar... o sea, a ver, no estoy hablando de algo que no sucediera. Sí, no, por supuesto, lo entiendo perfecto, pero justo estas realidades, lo voy a decir a título personal, se fragmentan en todos los niveles. O sea, esta realidad que hablamos de autoritarismo, de poder absoluto o de sobrerepresentación, también está en los locales. Y Claro. el tiempo se me terminó, ya me están cortando. Mi querido Eric Silva, muchísimas gracias. No, me Esta es queda tu casa. claro, gracias a ti. Y Gracias. bueno, vamos a continuar con esto. Seguimos con esto. Nos vemos el próximo Sí, viernes. gracias. A ver, como Gracias, decimos, mira, Enrique. cada quien aquí viene a traer su película. Esto es lo rico de la democracia. Claro. Y el ciudadano es el que se va a formar su mejor opinión. Por y él va a supuesto. decir, oye, ¿quién está diciendo algo inteligente, algo coherente, algo que veo que coincide con la realidad que yo vivo y quién no? Claro, así es. Y la mejor opinión, efectivamente, la tiene usted. Gracias, Quique. Esta Gracias es tu a ustedes, casa. aquí estamos a la orden. Vámonos al corte, son las 8:55. Regreso, no le cambie. Vamos a hablar sobre la nueva... Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. 9 de la mañana ya con 2 minutos y vamos arrancando rápidamente con un resumen de lo que le estaremos compartiendo en esta jornada informativa. Presentaron los diputados de Morena una nueva iniciativa para reformar la ley de aguas del estado de Querétaro. Están proponiendo garantizar como mínimo 100,000 litros de agua por persona y la creación de un Consejo Ciudadano del Agua. Advierte la diputada Andrea Tobar que la reforma judicial será aprobada el próximo 27 de marzo sin falta. Detalló que todavía sostienen mesas de diálogo y de trabajo para poder seguir avanzando en este tema. Feminismo para Todas MX presentó una denuncia formal contra el varón agresor de una menor de edad durante la marcha del 8M en la Fiscalía número 4. Es decir, presentaron la denuncia en la Fiscalía 4. Se presenta por delitos por acoso sexual, lesión calificada y violencia de género. En otras cosas, en la información municipal, la obra en Peñuelas registra un avance de apenas el 35%. Sin embargo, el presidente municipal asegura que esta obra quedará terminada para finales del mes de junio. Anuncian una inversión de 16 millones de pesos para mejorar la movilidad peatonal y ciclista en Avenida Tecnológico. Los trabajos de intervención comenzarán esta misma semana, según han declarado las autoridades municipales. Se reúne el gobernador Mauricio Curi González con Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, para hablar sobre la restricción de celulares y redes sociales en menores de edad, conocida como la Ley Curi. Autoridades educativas convocaron a padres y madres de familia de Querétaro a registrar a sus hijas e hijos de nivel primaria en la beca Rita Cetina, cuyo periodo de inscripción concluirá el próximo 19 de marzo. Y en información de carácter nacional, le comparto, el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en este plan B de la reforma electoral y dice: los consejeros, magistrados y todo empleado de las instituciones electorales
electorales federales y locales tendrán prohibido contratar seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas. El plan B de esta reforma electoral, enviado ya ayer al Senado de la República por la presidenta Claudia Sheinbaum, también elimina los seguros de separación laboral, cajas de ahorros especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que se financien con recursos públicos. Ya no se pudo bajar el presupuesto de los partidos, dijo la presidenta, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparenten todos los recursos, que ningún presidente de partido, secretario general, servidor público de partido pueda ganar más que la presidenta o se otorguen bonos y seguros de gastos médicos, dijo el día de ayer. Y en la información de carácter internacional, el anuncio el día de ayer que me parece acaparó los medios internacionales fue justo la noticia que Israel mató a Ismail Hatif, ministro de inteligencia de Irán. El asesinato ocurrió en un bombardeo que anunció Israel y ha sido este hombre la referencia del aparato de seguridad de la República Islámica de los últimos años. El anuncio de la muerte de Ismail Hatif se produce un día después de que Irán reconociera las del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, y del comandante de la milicia paramilitar Basij Gholamreza Soleimani, también en bombardeos organizados por Estados Unidos e Israel. Así que pues están tratando de cooptar justo estos liderazgos en Irán, que por supuesto eran la base fundamental ideológica de aquel país. Así que pues la situación continúa difícil en Israel, en Irán, y que pues es muy posible que esta guerra, algunos dicen, pueda durar prácticamente todo el año, y otros confían en que con este tipo de bombardeos y estos ataques pues termine prontamente con la terminación y la conclusión de un régimen en Irán. Son las 9:06, déjeme hacer rápidamente un corte de estación y regresando estaremos platicando en este estudio sobre... Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Bueno, pues aquí en el estudio me da mucho gusto saludar, se encuentran con nosotros Víctor Navarrete, quien representa la Asociación Civil Vive Río San Juan. Víctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Y está con nosotros Mari Carmen Jiménez, que representa al colectivo Ecológicas Urbanas. Mari Carmen, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, yo sé que hicieron un enorme esfuerzo por estar aquí y me da mucho gusto de verdad y un honor tenerlos en esta mesa, en este espacio. Y bueno, pues preguntarles, primero yo le preguntaba a Mari Carmen fuera del aire, ¿cómo es que se involucran? ¿Cuándo comenzaron y por qué se involucran? Me parece que eso sería lo más importante, ¿no? Explicarle a la gente cuál es la motivación de los colectivos, de las organizaciones no gubernamentales, de ciudadanos de a pie como ustedes, que tienen sus propias broncas, sus propias chambas, sus propios retos de vida, como para aventarse otro tema que además involucra pues a un colegiado como el Congreso del Estado, que la verdad es que no ha sido el mejor ejemplo de organización. No diría que esta legislatura, sino que todas las legislaturas han tenido sus propios retos. Mari Carmen, ¿cómo empieza esta motivación? ¿Por qué entrarle a este rollo? Fíjate que en Ecológicas, en realidad, somos un colectivo de puras mujeres. Somos 3 mujeres, arquitecta, maestría en género y artes, y en mi caso bióloga y también con la maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas. Y pues lo que nos mueve pues es que somos mujeres de abajo, de a pie, de condiciones económicas pues no muy favorecedoras, y sí hemos estado involucrada mucho en cambios barriales. O sea, nos gusta trabajar con la comunidad, con el entorno, con la ciudad, con los espacios públicos. Antes de ser una asociación, éramos un colectivo de jóvenes que desde el 2012 estuvimos como involucrados en lo de 132 y frustrados por estos
pocos cambios sociales, nos fuimos a las calles y a platicar con vecinos, colonos, y nos gustan mucho los espacios públicos, pero retransformados a espacios comestibles. Ya, Desde la agroecología, el desarrollo comunitario, los trabajos participativos, escuchar como a la colonia y trabajar en eso. Y la ciudad y los barrios, sobre todo acá en Epigmenio González, en la zona norte, la verdad es que es complicado. O sea, nos enfrentamos a problemas de violencia estructural, de género, nos dimos me mataron animalitos en mi casa, ¿no? Los descabezaron como amenaza para salirme de territorio y de evidenciar violencias. Oye, qué terrible, Mari Carmen. Ya platicaremos tú y yo después de esta charla a propósito de la ley de aguas, porque creo que sí hace falta que los colectivos, las colectivas incidan en la ciudad, en la formación de quienes habitamos esta ciudad. Víctor, cuéntame, tú vienes de San Juan del Río, me decías que vienes de allá. Es correcto. Bueno, pues yo pertenezco a un grupo, a Vive Río San Juan, que es una asociación civil. Tenemos muy poquito, 6 meses de habernos constituidos como recién asociación estrenados, civil, muy bien. pero hemos venido trabajando ya muchos años, precisamente buscando pues regresarle al río San Juan las cuencas, todo lo que involucra el río San Juan, sus cuencas, sus bosques, todo. El estado, pues que tuvo hace muchos años. Ahorita, básicamente hemos estado concentrados en la zona de Tequisquiapan y San Juan del Río, pero incluso tenemos un convenio con 5 municipios que están hermanados, pero realmente ha sido muy frustrante ver que ves reuniones con el gobierno, con la academia, y no hay, de parte y lo quiero decir abiertamente, no hay pues el deseo de fondo de hacer las cosas como se necesitan. Realmente estamos ante estamos en la orilla de la orilla de la problemática ecológica, y no hay la conciencia, desgraciadamente, y ahorita quiero llamar a la conciencia de la gente que nos está escuchando. Es el momento de la sociedad civil. Realmente la razón de ser del Estado es la sociedad civil, y no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que tomar el toro por los cuernos y hacer que las cosas pasen como sociedad civil. Claro, por supuesto, empezar a generar primero esta conciencia, este reconocimiento de que no está sencillo, o sea, es decir, los retos de vida que tenemos como sociedades, podría decirse que son hasta autogenerativos, ¿no? O sea, es decir, si seguimos avanzando en estas sociedades de manera ciega y sorda respecto de las decisiones que toman los gobiernos, por supuesto que nos seguiremos enfrentando con retos importantes. Y justo ahí es en donde quiero aterrizar la razón de ser de que Mari Carmen y Víctor nos acompañen el día de hoy. El día de ayer ustedes presentaron en el Congreso local una iniciativa para reformar una ley de aguas, yo diría, y lo he dicho en varios espacios, para crear una ley de aguas, porque en realidad ley de aguas como tal no existe en el estado de Querétaro. En varias legislaturas, al menos yo recuerdo 2 legislaturas pasadas, se ha detenido esta iniciativa, este apartado del derecho humano al agua en nuestra entidad, para tratar de paliar un poquito las responsabilidades que el gobierno estatal tendría con la sociedad. Ustedes están proponiendo varias cosas en esta iniciativa, y primero quisiera que partiéramos del concepto básico de la iniciativa, es decir, ¿qué sí es esta iniciativa y qué no es esta iniciativa que ustedes están proponiendo? Mari Carmen. Fíjate que este entusiasmo para acercarnos a trabajar y unirnos también tiene que ver con la propuesta del Batán. Originalmente el Batán es un proyecto que por todos los lugares que lo quieras ver, técnico, financiero, político y social, pues no estaban en el punto en el que nos favoreciera a nadie. Y empieza una rabia colectiva hacia esto, y la organización hace que se emerja también. Un propósito es frenar esta clase de megaproyectos que no tienen buenos fundamentos técnicos. Entonces, estos múltiples foros que se hicieron en la UAC, los compañeros que trabajaron en la anterior ley de participación ciudadana, que también han estado muy abasteciendo como
el freno, no nada más fueron movimientos ecologistas, sino también están los compañeros de los colectivos de movilidad, están los compañeros de transporte, ¿no? Los que andan vigilando que las bicivías estén correctamente, ¿no? Los compañeros que denuncian atropellamientos en los derechos laborales, ¿no? Entonces, gracias a este acuerpamiento de colectivos y de la sociedad civil, pues se logró frenar a través de este nuevo mecanismo de participación ciudadana en donde se tiene esta consulta con la gente de la CEA. Y de ahí estas estructuras académicas que también tuvieron voz y voto fueron convocadas a la legislatura para decir, bueno, pues vamos a crear una propuesta que frene este tipo de proyectos, ¿no? De fondo y de forma. Digamos que lo bueno que tuvo el Batán es que los pudo reunir, ¿no? O sea, digamos, fue el punto de partida para generar esta conciencia y hablar de una alternativa. El Batán se había propuesto como una alternativa técnica a una crisis hídrica que estamos viviendo de manera cada vez más severa en el estado de Querétaro. De por sí Querétaro está asentado en una zona en donde mucha agua pues no tenemos, ¿no? Pero la crisis hídrica está cobrando cada vez más fuerza. Y el Batán intentaban que fuera una respuesta a esa crisis hídrica. En esta ley de aguas, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo como base fundamental para empujar hacia otro lado al estado de Querétaro? Bueno, básicamente que el agua no sea una mercancía. Ese es un punto toral. Porque, por ejemplo, en la ley de 22, que le llaman la ley Curie, realmente se justificaba prácticamente que la ley pueda, que el agua pueda ser comercializada. Concesionada, claro. Y que sea un sujeto de compraventa y demás. Esto, bueno, no es algo que esté aislado, en muchas partes de Latinoamérica se ha estado dando y ha habido muchos movimientos sociales que les han arrebatado a las compañías que están en todos estos negocios, porque realmente y yo lo vería, invitaría al público en que viéramos el foco general, o sea, realmente cuando no tengamos agua, cuando tengamos todas las tierras estériles, áridas, desérticas, ¿nos vamos a tomar el petróleo? ¿Nos vamos a comer todos los dólares? O sea, realmente el asunto es ver todo el contexto y pensar realmente cuáles son nuestras prioridades como civilización. O sea, el preguntarnos, ¿es coherente que yo viva como desesperado, loco, corriendo todos los días para comprar una casa, un coche, etcétera, etcétera? ¿O hay algo más? Y yo creo que sí. Definitivamente la naturaleza, la esencia humana, el otro, ayer lo comentaba, el tomar en cuenta al otro, y que no nada más soy yo y mi visión, mis intereses, y bueno, pues todo esto que nos cuestione civilizatoriamente a dónde vamos. Claro. Entonces, bueno, esta ley básicamente parte del asunto de no considerar una mercancía, pero también ver todo lo que está alrededor del agua, la regeneración de mantos freáticos. Yo en Vive Río, junto con Cooper, que es una organización pues que ha estado trabajando desde hace 40 años en un modelo que tiene por objeto, en base a la agricultura y ganadería regenerativas, pues volver a revitalizar los suelos, la tierra, y hacer que las aguas no sean nuestros enemigos, porque con tanta pues tala que la gente pues sí, no tiene recursos y cortan los bosques, las maderas, algunas preciosas, otras no, pero esto nos está haciendo que los suelos se sellen, y al estar sellados, en las partes altas sobre todo,
cuando llueve, esta agua baja a unas velocidades endiabladas. Ah, mira, no entendía la lógica de... Endiabladas okay. y genera destrucción. Sí, claro. Y esa agua debiera de infiltrarse. Si se infiltrara, no pasaría esto y se cargarían los mantos freáticos. Entonces se infiltra por la fuerza de las raíces de los árboles. Cuando los árboles cortamos, son maravillosos. Ya. Y todo lo que es verdura, o sea, sí, verde, sí, claro. Sí, la cobertura vegetal. Oiga, qué interesante. Y todo está en sincronía, todo claro. está en armonía y se hablan. Los árboles se comunican en los rizomas, claro. se comunican, los árboles viejos le ceden recursos a los jovencitos, sí. Y es un diálogo de toda la naturaleza, pero nosotros somos estúpidos y sordos. Ay, por decir menos, Víctor, por decir menos. Déjeme hacer un corte, vamos a hacer un corte comercial y regresando seguimos platicando aquí en el estudio sobre esta ley de aguas que están proponiendo en el Congreso local, pero a partir de la visión de la sociedad civil organizada. No se vaya, regresamos. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Muy bien, bueno, pues ya le decía, estamos platicando hoy con Víctor Navarrete y con Mari Carmen Jiménez a propósito de esta ley de aguas. Y platicábamos fuera del aire que esta ley contiene muchas bases utópicas, me decías, Mari Carmen. O sea, hay muchos sueños, mucha esperanza puesta en esta ley con la intención justo de aterrizar en lo práctico algo que beneficie al Estado de Querétaro. Sí, fíjate que muchas partes técnicas, gente de instituciones públicas, privadas, colectivos que han trabajado como ingenieros, colaboraron en su pequeño granito de arena para hacer este conjunto, que son 223 hojas presentadas, lo cual es un mundo de información. Son muchísimos capítulos y cada capítulo tiene una complejidad. La verdad es que desde el punto de vista del derecho es muy compleja la ley. Y hay capítulos, particularmente los que tienen que ver con el tema de las no concesiones del agua, porque ese va a ser el punto económico y político que se va a discutir en esta ley y la que nosotros quisiéramos no perder de vista, así como el tema del poder. ¿Quién ejerce el poder y quién ejerce la política pública de la distribución del agua? En este momento, pues existe una CEA, pero esta CEA es controlada por el Ejecutivo. Claro. Realmente la introducción de ciudadanos, está el Consejo Consultivo del Agua, pero ¿quiénes son esos ciudadanos? O sea, son personas puestas a modo, a forma, podrán decir que no, pero en el momento que ellos se posicionan con el batano y dicen, no, está horrible, 2 doritos después, ay, no, disculpen, no, sí está muy bonito el batano, ¿no? Y no es la voz de todos, ¿no? No es una coordinación entre la sociedad y una representación democrática de lo que debería de ser la colectividad y la gobernanza del agua. Entonces hubo mucho énfasis en que las personas pudiéramos tener acceso a la participación desde tú que eres una persona indígena en la sierra que no tiene acceso al agua, meter una queja formal a través de una hoja y que exista un departamento, una oficina especializada dentro de la CEA para que te escuche. ¿no? Uy, eso está complicadísimo. Sin tener que meter un WhatsApp, sino una estructura especializada que te escuche, porque es tu derecho humano al agua. Claro, por supuesto. Mari Carmen, dices que más allá del Consejo Consultivo, entiendo que ustedes están proponiendo en esta ley un Consejo Ciudadano. ¿Qué diferencia habría entre el Consejo Consultivo que hoy existe y este Consejo Ciudadano? Sí, pues actualmente este Consejo Consultivo es una parte nada más pequeña de la organización o del organigrama que representa la CEA, ¿no? O sea, tienes un titular ejecutivo que está asignado por el gobernador, tienes un representante municipal, uno de todos los municipios, que en este caso es el municipio de Querétaro, que se me hace una falta de respeto para todos los demás municipios que viven en el semidesierto. Claro, bueno, o sea, ¿cómo Felifer va a tener la respuesta a las necesidades hídricas de todo el estado? ¿No? O sea, claro. ¿por qué no hay un representante de cada uno
los municipios. Fue un cuestionamiento que hice desde el momento que está esta ley. ¿Cómo es posible que tengamos 2 cámaras de comercio que sí tienen voz y voto, pero no tenemos en ninguna organización civil estando ahí? Ya. Claro que hay una universidad que tiene voz y voto, hay otra universidad que tiene voz y voto, pero fuera de ahí se cierra a la ciudadanía. Nadie más puede decidir, y cuando uno quiere tener acceso a información pública, que se hicieron muchas peticiones ante la CEA. Nadie sabe cuántas plantas de tratamiento de agua hay, nadie sabe cuántos están en funcionamiento. No existe transparencia en los ingresos, egresos e inversiones, ¿no? Sabemos de los titulares gracias a las publicaciones de los periodistas. Pero fuera de ahí, a que tengamos nosotros la capacidad de decir, oye, esto porque lo estás invirtiendo de esta manera, ¿por qué mejor no lo haces para acá? Pues el ciudadano no tiene ni voz ni voto. Ya. Víctor, como parte de estos esfuerzos que están poniendo en la ley, ustedes están buscando 0 concesiones, y esto implicaría que las concesiones que hoy existen serían retiradas, o lo que existe ya se queda. Bueno, no entraron en ese detalle. No, y no hay retroactividad, o sea, si ya están dadas las concesiones, no podríamos entrar a quitarlas. Podríamos hacer un escrutinio y realmente, pues, hacer lo que Conagua debiera de estar haciendo y no hace. Realmente hay muchas cosas que Conagua, pues, debería de sancionar, debería de, pues, asignar las concesiones adecuadamente, no que haya que sean concesiones agrarias y las utilicen para vender y aguas en pipa y demás. Entonces, lo que propugnamos es sobre todo que haya ese despertar y ese poner en tela de juicio todo lo que esté mal, para que pues la sociedad civil y el Estado hagan su tarea, sobre todo el Estado, que no lo está haciendo en este momento, ¿sí? Entonces, de alguna forma, pues el asunto es el tener, no sé, Mari Carmen, si tú estés de acuerdo. Fíjate que uno de los temas de la Ley General de Agua a nivel federal es que se hizo el tema de la municipalización. Sí. Entonces, el municipio es responsable de la asignación que se le da de Conagua hacia los municipios. Y entonces, aquí, el tema en Querétaro es que desde el 2022 esto no ocurre de esa manera. Hay un privado intermediario en el que tiene la responsabilidad y se le asigna como un pedacito. Y aquí ha habido muchos vacíos legales, y ahí hay unos temas que están ligados a cártel inmobiliario y cártel del agua. Porque ahora es bien bonito tener tu inmobiliaria, pero además tienes tu proceso de tu distribuidora de agua. Y ahí hace que las cuotas sean opacas también, porque de repente podrás tener tú un contrato con la CEA, pero ahora tú tienes subcontratos, ¿no? Con el privado, los pequeños, las pequeñas casas, los pequeños negocios, y cobras lo que se te da la gana. No sigues, nos pasa, ¿no? Con muchos fraccionamientos que están en el Marqués, que están en Juriquilla, que no tienen ya correspondencia directa con la CEA, y por más que se quejen, pues la CEA dice, es que yo ya no soy el que te está asignando el agua. Sí, por supuesto. Y uno de los temas que me parece que hay que revisar, y yo no sé si en esta ley de aguas, es que pareciera que los capítulos, como dices tú, Mari Carmen, cada capítulo debe de tener su complejidad, sí, pero hay una gran complejidad, creo yo, en el estado de Querétaro. Por un lado, esta crisis hídrica, es decir, se nos está acabando el agua de consumo, pero por otro lado recibimos mucha agua, porque las lluvias decían atípicas, son cada vez más típicas en el estado de Querétaro. El año pasado lo vimos, lluvias, lo voy a decir así, si me lo permite, va a sonar exagerado, pero así fue, lluvias salvajes que no se contuvieron, que lastimaron no solamente estructuras o infraestructura, se llevaron personas. Yo no recuerdo en tiempos modernos que hubiera habido víctimas fatales a propósito de las lluvias, y el año pasado sí los hubo. Entonces, quiero un poco retomar esto, Víctor, porque tú decías hace rato, a ver, se talan los árboles, se sellan los suelos, y entonces estamos frente a una condición también de 0 captación de agua pluvial, pero además estamos permitiendo que el agua pluvial genere destrucción en una ciudad. Y eso se puede contener, Víctor.
¿La ley de aguas contempla parte de esto? Sí, y con mucho gusto te lo digo. En principio, déjame comentarte que el 64% de los 11 acuíferos que tiene Conagua registrados para tomar las aguas del subsuelo son deficitarios, ¿sí? O sea, casi el 70% estamos sacando más agua de la que las lluvias inyectan y pueden combatir eso. Wow. Y realmente, por ejemplo, tenemos ahí datos en el acuífero 2203, que es uno de los 11 o 12 que marca Conagua. Cada año, tomando en cuenta esa recarga, perdemos 135 millones de metros cúbicos porque estamos sacando más de lo que la naturaleza puede inyectar. Ya, entiendo. Pero quiero comentar que tenemos un modelo en Vive Río y sobre todo Cooper, que ha estado desarrollándolo, un modelo precisamente para, a partir de agricultura y ganadería regenerativas, hacer precisamente mediante el trabajo coordinado de esas 100 ecotecnias que significa, por ejemplo, el hacer que las vacas se coman programadamente determinadas partes de una hectárea. Okay. Las van limitando tenemos pues cercos eléctricos, obviamente son toques muy pequeñitos que bueno. muy pequeñitos, pero sí las controlan. Okay, muy bien. Entonces eso hace que las vacas vayan mediante sus heces, vayan fertilizando. Cuando se siembran las tierras, no se mete el arado para que destruya toda la maravillosísima microbiología que tiene el suelo, que bien decía Mari Carmen, y todo esto va sinérgicamente colaborando para hacer que haya infiltración de agua al subsuelo. Esta infiltración genera, el modelo básicamente está concentrado en hacer captación de agua mediante bordos, mediante muchas técnicas que significan el compilar agua, cascadas que se comunican por escurrentía, por gravedad, o también a través de mangueras y bombas, pero es un sistema que está hablándose entre sí y están humectando los suelos y están haciendo que la vida se genere. Entonces nosotros tenemos maravillosas experiencias de manantiales que han salido nuevos. ¡Qué padre! Especies de animales que ya no aparecían por ahí, regresaron, aves, aves rapaces, flora y una flora muy, muy diversa con lo que se tenía, el saber manejar todo lo que son, pues cómo sembrar y no estar con monocultivos agotando la tierra. Estamos trabajando con bacterias, muchas bacterias. Muy bien. Y déjenme decirles que es un punto que se puede explotar y todavía pues trabajar de una manera maravillosa porque hay mucho que hacer. Nosotros estamos haciendo pues grupos de bacterias, por ejemplo, el último que tenemos es Azotobacter vinelandi, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis. Bacillus subtilis es un degradador de materia orgánica. Ya, entiendo. Y así hemos hecho muchas cosas y nuestro modelo ya lo presentamos. Parece ser que al gobierno ojalá y haya el arrastre. ¿Y crees que eso, Víctor, que ustedes están planteando para 1 hectárea o para determinada cantidad de tierra, pueda trasladarse a un proyecto macro como el que implicaría la ley de aguas? Por supuesto, de manera muy general, y obviamente cada caso es específico y como un doctor, o sea, no puedo decir una receta mágica, pero hay una base. Cálculo generalizado. Recordarán que el Batán lo estimaban en 41 mil millones de pesos. Ajá. Bueno, con la mitad podríamos trabajar, estiman toda la superficie de todo el estado. Wow. Si fuera,
digamos, estoy diciendo algo que no es. O Que sea, hay por ahora no es. Ujú. Pero por kilómetros cuadrados, con la mitad de lo que tenían presupuestado en el Batán, se puede trabajar y remediar a todo el estado de Querétaro. Híjole, es un proyecto muy ambicioso, como bien dices, Mari Carmen, de mucha utopía, pero creo que pues bien aterrizado técnicamente podría significar una ventaja en largo plazo para el estado de Querétaro. El tiempo se me termina, Víctor, Mari Carmen. Yo por último quisiera preguntarles qué pretenden, qué sigue. Ya presentaron el documento, pero ahora ¿qué sigue? ¿En dónde está el próximo esfuerzo? Fíjate que viene un evento al que invitaríamos a toda la población para asistir o estar muy al pendiente, así como estábamos al pendiente de lo que pasaba con el Batán, si se aprobaba o no se aprobaba, donde se invita a todos los colectivos, a todos los académicos, para participar en un foro de parlamento abierto en la legislatura. Y esto complementaría los aspectos que a lo mejor pudieran tener fallas en la ley y hacerla más grande todavía, de 220 hojas, o simplemente defenderla, porque ya empezamos a tener los primeros ataques a la ley. Ya. Yo por ahí tomaría con pincitas, muy con pincitas, este tema técnico y el discurso de la escasez de agua. Para mí es súper importante que lo pudiéramos aclarar, porque no tenemos fundamentos técnicos para expresarlo correctamente, porque lo que yo sí tengo a la mano es un estudio de una persona obsesiva compulsiva con el tema del agua, que es Manuel Zamorano, y él tiene nada más en evidencia ante notario público que solo el municipio de Querétaro tiene la capacidad hídrica de alimentar a 8 millones de personas. Entonces, no es saqueo, no es sequía, es saqueo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de huachicol del agua, es que sabemos que hay concesiones y hay pozos que están en el entendido de que no son para la gente, son para las empresas. Y entonces, Querétaro tiene agua. ¿Cuánta agua hay? Pues hay que hacer estudios serios. Necesitamos el apoyo de todas las universidades que con toda la ética profesional posible, servida a la población, se puedan realizar, porque estos estudios técnicos que se presentaron en el Batán no tienen fundamentos serios, ¿no? Y este tema de la sequía también se utiliza como un arma política para forzar a tomar políticas públicas que no son sólidas y que no invitan a la población a colaborar, ¿no? O sea, es mentira que sea una bandera nada más política. Al contrario, o sea, si algún legislador nos falla en este proceso legislativo, lo vamos a dejar muy claro. Y lo que decíamos, cerramos el Congreso, nos vamos a las calles, gritamos, hacemos reels en Instagram, ¿no? Como los millennials ahora protestan. TikToks, nos vamos a las redes de ciudadanos y gritamos al cielo que no puede pasar, ¿no? Claro. Pues ya lo escuchó usted, la invitación primero a participar en este Parlamento abierto. Víctor, ¿sí? Yo quisiera comentar acerca de la crisis hídrica, la famosísima crisis hídrica. Esta de la que tanto hablamos. Realmente, nosotros hicimos ahí en el acuífero 2203, en la zona de San Juan, un estudio donde evaluamos cuánto llueve, y realmente el grave problema de toda esa crisis hídrica es que del 100% que llueve, que en el acuífero son alrededor de 1.019 millones de metros cúbicos más o menos, solamente el 17% se infiltra al subsuelo, ¿sí? Y esto va a la baja a velocidades endiabladas. Sí, entonces, si nosotros podemos hacer que ese número de litros filtración, claro, se incremente, pues podemos hacer, porque llueve muchísima agua, pero no se está captando, no se está aprovechando, y ese es el meollo del asunto. Y no se capta, no se aprovecha porque hemos construido tanto. Todo lo inmobiliario, por ejemplo, son tapones. Exacto, son tapones. Es que eso me encantó. O sea, tapamos la tierra y entonces no permitimos que el agua, no respira, no absorbe, y pues eso hace que los mantos freáticos dejen de absorber agua. Ya voy entendiendo la lógica de esto y por qué es tan importante, pues a lo mejor hacer no pavimentos, sino empedrados o cierto tipo de pavimentos que permitan que se filtre el agua. Hay estructuras permeables, o sea, la industria de la construcción puede adoptar todo eso y debiera de adoptar para
hacerlos. Los graves problemas son fácilmente solucionables. Exacto, fácilmente solucionables, pero como dijo Mari Carmen, y esto lo combino, hay soluciones fáciles, pero es necesaria la voluntad política. Víctor, Mari Carmen, me quedo con muchas ganas de seguir platicando con ustedes. Espero que esta sea la primera de muchos encuentros con ustedes. Tengo en la cabeza una propuesta que hacerles, pero esas se las hago fuera del aire. Yo me voy al corte, son las 9:40. Así las cosas. Servimos para informar, informamos para servir. Continuamos. Son las 9:50 a.m. Me quedan unos cuantos minutitos para compartirle a usted algunas de las informaciones que de carácter político están marcando la pauta en el estado de Querétaro. Este fin de semana el gobernador del estado se reunió con el coordinador de la bancada del Senado, de Acción Nacional en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés. Este es un mensaje, es una señal muy clara de los acuerdos que pudieran estarse gestando al interior del Partido Acción Nacional, particularmente porque Ricardo Anaya es uno de los, representantes de la ideología panista y que forma parte de algunos otros grupos distintos a los grupos de panistas que buscan algún cargo de elección popular en estos momentos. Pero dice el gobernador que la reunión respondió a esta posibilidad de empujar la ley Curi dentro del Senado de la República. Escuchemos. Después de que el gobernador Mauricio Curi González diera a conocer que había recibido al senador Ricardo Anaya en sus instalaciones, el mandatario reveló que el motivo de la visita fue por el interés de impulsar la ley Curi en la Cámara de Senadores. Me reuní con el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Senadores. Afirmó que fue una reunión fructífera y que desde hace varios años ha sostenido una buena relación con Anaya. Por otro lado, puntualizó que la presencia de Josué Chepe Guerrero en la reunión fue porque momentos antes había conversado con él sobre temas de interés para el municipio de Corregidora. Con Josué Guerrero, ustedes saben que Chepe para mí es una persona muy cercana a un servidor, a quien yo estimo mucho. Y estuvimos platicando con él temas de Corregidora. Yo tuve una reunión antes con Chepe y le pedí que me acompañara a la reunión con el coordinador. La reunión con Chepe fue sobre temas de obra pública de Corregidora, sobre 50 millones de pesos de obra pública que se van a hacer en Corregidora. Bueno, pues esto es parte de lo que el gobernador del estado confirmaba, compartía y aclaraba con esta reunión con Ricardo Anaya Cortés. Y hablando de procesos electorales y de este juego que se está definiendo rumbo al 2027, ayer en Morena hablaron sobre este famoso Plan B. Dice Morena, como partido político en el estado, que van a respaldar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicen que están de acuerdo en que haya reducción de presupuestos para que ningún funcionario gane más que la propia presidenta. Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ganan hasta 150,000 pesos, que equivale a un 12.6% más de lo que gana la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró Alejandro Pérez, secretario general de Morena en Querétaro. Del tema de las campañas políticas, háblese de tribunales electorales, háblese de los soples. Me parece que es fundamental mantener y señalar que nadie podrá ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella actualmente gana 134,000 pesos netos y tenemos el ejemplo en Querétaro en el cual pues está el antecedente que nuestros magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ganan 151,000 pesos. Es decir, en 2021 se aumentaron 40,000 pesos de manera injustificada. Y ese tipo de actos son a los que este Plan B busca limitar para que se elimine y se logre racionalizar el gasto público. Declaró que en el 2021 la dependencia aumentó los sueldos de manera injustificada, por lo que se les otorgó a sus trabajadores 40,000 pesos más de los que ya recibían. Manifestó su simpatía con uno de los ejes del Plan B, que es garantizar que ningún funcionario gane más que la presidenta de México, así como el planteamiento de la revocación de mandato.
Y hablando de estas, estos temas que están a nivel federal y que tendrán que aterrizar en algún momento en lo local, pues están estos trabajos que el Congreso tendrá que resolver. Y además de la ley electoral, de la reforma electoral, tendrán que votar sí o sí la ley judicial. La reforma judicial será aprobada sin falta este próximo 27 de marzo, garantizó la diputada Andrea Tovar, quien además aseguró que existe la voluntad de los 25 legisladores para que la iniciativa pueda seguir avanzando. Pues disposición hay, porque recordemos que necesitamos 17 votos, ni Morena los tiene ni el PAN los tiene, tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? Afirmó que el tema de lo que se debe o no incorporar en las leyes secundarias continúa generando debate entre los legisladores, pero se mostró optimista que podrán generar un acuerdo que sea del agrado de todos los diputados. Afirmó que la propuesta de incorporar el mecanismo de tómbola es uno de los aspectos que sí o sí deberá formar parte de la reforma y que a su vez es uno de los temas más incomprendidos. Sí, porque es que el tema de la tómbola mucha gente lo malentiende, pero si nosotros tenemos 300 aspirantes y todos cumplen los requisitos, evidentemente no vamos a llevar 300 aspirantes a la votación. Necesitamos depurar para dejar una cantidad de personas que puedan ir a votación. Entonces, para eso es la tómbola, no es para otra cosa más que para eso. Una vez que tengamos a todos los aspirantes ya electos, pues si hay muchos, que podamos depurar y que sea, digamos, al azar. Señaló que hasta donde tiene entendido, los legisladores panistas se encuentran de acuerdo con incorporación de ese mecanismo en la reforma, pero que habrá que ver cómo continúa evolucionando este tema. Por otro lado, declaró que derivado de la presentación del Plan B en el Senado de la República, posiblemente la elección judicial será postergada hasta 2028, como ha sido señalado a nivel nacional. Ya nos tenemos que ir. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este espacio informativo. Gracias, Cristian García, en controles técnicos y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres, de este lado del micrófono. Nos escuchamos el día de mañana.